Amén al Señor Jesucristo. Damos gracias, amados hermanos, al Señor por este hermoso tiempo que Él nos concede. La Escritura dice que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre, ¿no? Por tanto, si el Señor nos permite estar juntos estos tiempos, porque a Él le ha placido, estamos en su voluntad y nos gozamos de que sea de esta manera, para gloria de su nombre, ¿no? Damos gracias al Señor porque hemos ido siendo incorporados, algunos de nosotros que nos habíamos librado de esto, de la cuarentena estricta, cuarentena ya no voluntaria. Bueno, por estos días ya estamos plenamente en esta cuarentena obligatoria, cuidándonos, sujetándonos, siendo obedientes, como rogamos a cada uno de los amados hermanos que procedan en consecuencia, ¿no? Con la máxima obediencia a las normas establecidas por las autoridades, porque creemos firmemente que esto no será por mucho tiempo ya. Creemos que luego nuestro bendito Dios y Padre declarará una palabra en autoridad y esto finalmente va a pasar y volveremos a vernos, a encontrarnos, a abrazarnos. Aleluya. Cosa que es tan hermosa. Yo he tenido la bendición antes de entrar en cuarentena de reunirme con algunos amados hermanos, algunas hermanitas que han pasado por acá. Y cuánto gozo, cuánta bendición poder estrechar a nuestros hermanos, ¿no? Alabado es el Señor. Por favor, te invito a que abramos juntos las Escrituras para que seamos alimentados por la palabra del Señor. Como un elemento de apoyo, amados hermanos, como un elemento de apoyo. En Efesios capítulo 4, una palabra que ustedes conocen, Efesios capítulo 4, los versículos 11 y 12, dice en el versículo 11, hace poquito que estuvimos trabajando con esto, dice el versículo, Efesios 4, 11, dice, y él mismo, hablando de Jesucristo el Señor, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de, amén, a fin de. O sea, se les constituye como ministros del Señor, no por causa de ellos, sino por causa de la comisión, ¿no? ¿Y cuál es la comisión? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. ¿Por qué? Porque es necesario perfeccionar a los santos. O, de otra manera, porque los santos deben ser perfeccionados. Cuando uno entendería, si el hermano vino a la iglesia, ya está bien, está listo, está en la iglesia, vamos nomás. No, pero la Escritura dice que deben ser perfeccionados. Y dice que los ministerios los establece el Señor con ese único y central objetivo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el servicio, dice. Y el servicio está ligado, dice aquí, con la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted me acompaña, trabajemos un poquito. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo número 14. Primera de Corintios 2, 14. Dice allí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces,
respecto a este versículo 14, a lo menos debemos decir dos cosas. Lo primero es la frase final. Las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, no se disciernen, no se entienden, no se alcanzan de cualquier manera. Deben discernirse espiritualmente. O sea, debe haber operación, trato, trabajo del Espíritu Santo de Dios. Y eso, vamos a verlo enseguida, pero eso es un trabajo que hace el Espíritu en aquellos que están en Cristo, en aquellos que están bajo la acción del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, en el versículo 14, al comenzar, habla del hombre natural, el hombre que todavía no ha cambiado de vida. Es el hombre que no ha nacido de nuevo. Es el hombre que todavía vive lejos del Señor, lejos de la casa, lejos del reino de Dios. Es el hombre para el cual, dirá Pablo a los romanos, el evangelio es locura. Sí, porque no puede discernir, no puede entender las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Porque nos vamos a dar cuenta aquí en el capítulo 2 que Pablo está hablando claramente de la iglesia, está hablando de los hermanos. Pero hace referencia en este versículo 14 acerca del hombre natural. ¿Por qué habla del hombre natural si está hablando de la iglesia? Bueno, porque hay muchos, hermanos, hermanas, hay mucho hombre natural. Cuando decimos hombre, estamos hablando del género humano, por lo tanto son hombres y mujeres, ¿cierto? Muy bien. Hay mucho hombre que está ligado a la iglesia, pero sigue siendo hombre natural. Por ejemplo, si una amada hermana vino a Cristo el Señor y entregó su vida al Señor, incluso puede estar formando a sus hijos en Cristo. Pero hay muchos varones, esposos de nuestras amadas hermanas, que todavía no conocen a Cristo el Señor. No están en Cristo el Señor. Pablo va a hablar a los corintios en la primera carta y les va a decir en casos como esos. Si la hermana está en Cristo y el hombre es un inconverso, dice, si el hombre quiere vivir con ella, tenga cuidado la hermana, tenga cuidado, esté atenta, no se separe, dice. No, nunca busque como explicación, ay, es que él es un pecador, él es un pagano, entonces, no, cuidado, no debe hacerse así. No debe hacerse. Lo que corresponde es que la hermana debe seguir siendo fiel, amando al Señor, sirviendo al Señor. Y sobre todo, mostrando que es una mujer sabia que edifica la casa, que los hijos son formados en Cristo el Señor. ¿Qué pasa con el hombre? Todavía es un hombre natural. No entiende las cosas del Espíritu. No entiende que la hermana ore tanto. No entiende que cante alabanza al Señor. No entiende que en tiempos de pandemia viva feliz, honrando al Señor, viviendo en la gracia del Señor. No lo entiende. No puede entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente bajo la acción del Espíritu. Hay otra gente que vienen a la iglesia, que están en la iglesia, que se acercan a la iglesia. Hay mucha gente que dice, a mí me gusta harto la iglesia evangélica, me gusta. Yo creo haber conocido incluso algunas personas que ellos tomaban una pequeña porción de su dinero y la destinaban como aporte a la iglesia. Porque les gustaba, bueno, primero porque casos anteriores que conocí, porque eran como bien amigos del pastor, bien cercanos al pastor, le gustaba la iglesia, le gusta cómo cantan. Hay gente que va a la iglesia, se acerca, se pone en la última silla, la última banca, porque le gustan los cánticos de los evangélicos. Todo eso está bien. Señor lo estará trayendo, creemos. Señor lo está acercando. Pero mientras no rinda su vida a Cristo, mientras no le entregue su cuerpo y alma al gobierno del bendito Señor de los cielos, ese hombre es un hombre natural.
Es un hombre natural que uno debería estar orando al Señor por ello, debería estar rogando misericordia. Si la hermana, como citamos antes, tiene un esposo así, ningún día puede dejar de orar por él y rogar que el Espíritu Santo trate con su alma, trate con su vida para salvación. Si hay jovencitos que están escuchando hoy y tienen un papá que no conoce al Señor, otros tienen una mamá que no conoce al Señor. Si me permite 30 segundos, yo debo honrar al Señor por esta pandemia, por estos tiempos de vivir de la manera que hemos estado viviendo, porque han llegado testimonios, tengo varios testimonios de hermanas nuestras, diciendo, pastor, desde que partió esto, que el esposo o mi esposo ha estado al lado nuestro con los niños, y ha estado oyendo la palabra del Señor. No se ha perdido escuchar la palabra. Y mientras escucha la palabra, es tratado por el Señor. Y ahora está orando. Y Él dirige las oraciones. Y otra hermana, no, mi esposo, un hombre que nunca hablaba, no, hasta le costaba saludar. Ahora él preside los cultos en la casa. Él está dirigiendo lo que corresponde como ministro, como obrero del Señor en la casa. Otros hombres y mujeres que están acercándose al Señor. Viene a mi mente por el Espíritu una hermana, amada hermana nuestra, que le había sido difícil un compromiso definitivo. Le había sido difícil. Tenía planteamientos válidos, pero el Señor usó en estos tiempos una situación, una hijita muy amada, la niña, como no, una situación de enfermedad de la chiquita, hermosa ella. Y la hermana ha entendido, para gloria del Señor, que el Señor vive. Bendito sea. Que el Señor da la vida. Que el Señor sana de las enfermedades. Que el Señor libera. No importa que uno esté metido en medio de un hospital con mucha gente contagiada. No importa, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén al Señor. Gracias al Señor. Entonces, volviendo a lo de 1 Corintios capítulo 2. Existe el hombre natural que está cercano, está ligado a la iglesia, anda por allí rondando, pero todavía no entiende nada. Respecto de este hombre, hay un trabajo que hacer, no hay duda. Hay un trabajo que hacer. Hay que orar por él. Hay que tener una palabra que esté constantemente llegando. Hay que mostrarle afecto, porque ese hombre natural está dentro de lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo a los discípulos, tengo otras ovejas que debo traer, dijo él. Porque es necesario que haya un solo rebaño y un solo pastor. El pastor es Cristo, el bendito Hijo. Entonces, respecto del hombre natural, sabemos quiénes son, dónde están, pero también sabemos que tenemos responsabilidad respecto de ellos, ¿no? Respecto de ellos. Muy bien. Lo segundo, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 2, por favor, el versículo número 15. Versículo 15. En cambio, dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, juzga, revisa, analiza, examina. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a conversar un poquito de esto, no hay duda que sí. Pero lo primero que debemos decir es que el hombre espiritual es un hombre que está claramente en la gracia del Señor. Está en la gracia del Señor. Tiene la capacidad de juicio, de juzgar, de analizar, de examinar. Habíamos dicho que el problema del hombre natural es que él no puede entender las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque tienen que discernirse espiritualmente. Bueno, el hombre espiritual es el que sí puede discernir, ese es el punto. Entonces él puede juzgar. Atención, por favor, no dice que él puede juzgar a ningún hermano, cuidado. No puede juzgar a ningún hermano, ninguna hermana, no puede andar juzgando al grupo, a la iglesia, al pastor, al obispo, no. Dice que el hombre espiritual juzga todas las
cosas. Todas las cosas. Júzgalo antes, sí. Los acontecimientos, los hechos, la palabra, el accionar aquí, allá. Pero cuidado, no emite juicio respecto de hermano alguno, no le corresponde. No debe hacerlo. Ninguno de nosotros debe hacerlo, hermanos. Y dice que él, por estar bajo el Espíritu y en el Espíritu, dice que él no es juzgado de nadie. Pablo escribe a los Corintios y va a decir, yo en poco tengo es ser juzgado por ustedes. Sí, porque si el hombre está en Cristo, su vida debe dar testimonio de que es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ese cambio tiene que notarse. Ese es el punto. Bendito es el Señor. Ahora, respecto del hombre espiritual, debemos hacer también una pequeña clasificación. Perdóneme, permítame la figura. Un pequeño entendimiento. Capítulo 3, pase al capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3. Mire los 3 primeros versículos, por favor. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Está hablando con la iglesia, pues, hermano lindo. Y dice que a la iglesia no puede hablarle como se habla con un hombre espiritual. No dice. ¿Cómo debería hablarse con un hombre espiritual? Solo de paso. En el capítulo 2, acompáñeme, ya volvemos. Capítulo 2, versículo número 6, 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ahí está, ¿ve? Entre los que han alcanzado madurez. A esto se le llama hombre espiritual, los que han alcanzado madurez. Y dice sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mira el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, en el capítulo 3, el versículo 1, dice, hermanos, yo no pude hablarle a ustedes. No he podido entrar, ese es el punto. No he podido entrar a hablar cosas espirituales, cosas de sabiduría. No he podido todavía tratar con ustedes las cosas del misterio oculto de Dios. Todavía no puedo, dice. Sino que les he tratado como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Perdón, una vez más, está hablando con la iglesia, hermanos. Y está diciendo que dentro de los hombres que ya son nueva criatura, que ya han venido a Cristo, por lo tanto ya no son hombres naturales, ya son espirituales, pero dice que dentro de los espirituales hay 2 grupos, hay 2 niveles. Los primeros son los carnales. Y luego vienen los que han superado etapas y están en condición de ser maduros o espirituales previamente tal. ¿Qué hay de los carnales? Versículo 2, dice el apóstol, os di a beber leche y no vianda. No una comida sólida, firme. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales. ¿Y cómo se manifiesta esto de ser carnales? Niños en Cristo, dice el 3:1. Niños, ser carnal, hermanos, permítame, por favor. Cuando se habla de que un hermano es carnal, no se usa y nunca debe usarse en forma despectiva, como quien quiere ofender al hermano. Tú eres un carnal. No, por favor. Primero, a nadie le corresponde andar emitiendo ese juicio. Ya lo dijimos. No, esto de ser carnal, lo dice el apóstol aquí en el capítulo 3, verso 1, ser carnal es ser niño en Cristo. Hermano, pero es ya estar en Cristo. Eso es determinante. Ya es estar en Cristo. Aleluya.
ya recibió a Cristo en su vida, ya conoce que Cristo murió por el hermano, por la hermana, por causa de nuestros pecados y que fue sepultado, todo eso lo conoce. Todo eso lo conoce. Nos vamos a dar cuenta luego que le falta un poquito. Sí, porque es niño. Una importante claridad o entendimiento de esto de ser niño está explicado en el verso 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones o separaciones, dice, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, lo que está diciendo es que en una iglesia hay hermanitos amados, amados todos, pero hay hermanitos que todavía tienen problemas de celos en distintos aspectos, en la casa, con la esposa, con los hijos, en la iglesia, ¿no? Los que están más cerca o más lejos del pastor, los que lo llaman más, los que lo consideran más, a los que los nombran, los que les permiten o no les permiten coordinar, etcétera, etcétera. Hay celos. Esa es una clara señal de ser carnal, de ser niño en Cristo. Hay celos, hay contiendas. Otros andan ahí peleando, discutiendo, haciendo comentarios, diciendo cositas que no deben, provocando al otro. Hay disensiones, hay dificultades. Ay, este no me gusta. Ay, esta hermanita no me gusta. Ay, a este no lo soporto. Ay, al de allá. Mire lo que hizo. Mire, etcétera, etcétera. Finalmente, luego el apóstol ahí va a desarrollar aquellos que dicen, no, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Lo que va a decir finalmente es que el carnal, el niño en Cristo, es aquel que vive en función de sí mismo. Ese es el punto. Vive buscando la forma de ser centro de todo, centro de atención. Que las cosas se hagan a su manera, como él quiere, como a él le gusta o como a ella le gusta. Que le consulten a él o a ella para ciertas decisiones. Y cuando se toman decisiones en la casa del Señor, entonces el hermano dice, ay, pero esto no estuvo tan bien. Y si me hubieran preguntado, etcétera, etcétera. Todo eso es carnalidad, por si acaso. Uno, ¿qué diría? ¿Acaso entonces ya es pecado ser carnal? En ese contexto no. Todavía no. En ese contexto no. Pero, por favor, acompáñeme un poquito a Romanos. En el capítulo 8. Acompáñeme un poquito, por favor. Romanos, capítulo 8. Uno de nuestros hermanos estos días nos habló de esto, nos enseñó de esto. Y damos gracias al Señor por la palabra escuchada, ¿no? ¿Tiene Romanos capítulo 8, por favor? El versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, ninguna, bendito sea, para los que están en Cristo Jesús. Y para los que están en Cristo Jesús, entonces establece una separación. ¿Ve? Ahí este punto. Ahí establece la separación. Estando en Cristo, pues hermano. Siendo parte del cuerpo, siendo parte de la iglesia. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que, estando en Cristo, no andan conforme a la carne. Lo vamos a ver enseguida. Los que no andan conforme a la carne. O sea, los que vinieron a Cristo, entregaron su vida al Señor, comprometieron su vida con Cristo, le dijeron, tú eres mi Señor. O sea, creyeron que Cristo había muerto por ellos. Está bien, centrado en ellos. Murió por mí el Señor. Fue sepultado y en su sepultura sepultó mis pecados. Está en función de mí. Pero alcanzó madurez, alcanzó crecimiento cuando el Espíritu le revela que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y le sentó a su diestra en los cielos para que sea Señor de señores y Rey de reyes.
y que Él es el que gobierna, y que el Padre le dio toda autoridad y todo poder y todo señorío, y que Él es cabeza de la iglesia. Y como yo soy parte de la iglesia, no me mando solo, me manda el Señor. ¿Se fija? Allí está el paso, del carnal al espiritual, del niño al maduro. Ahí está el paso, ¿se fija? Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que van creciendo, ese es el punto. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la palabra. Juan 6:63 va a decir el Señor, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Los que andan conforme al Espíritu, conforme a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, un poquito más aquí mismo, en el capítulo 8, por favor. Mire el versículo número 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el punto, pues. Que la mente todavía no está renovada. Va a decir Pablo a los Romanos en el capítulo 12. No os conforméis, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Eso es lo que busca el Espíritu. Transformaos, pero dices por la renovación del entendimiento. Es por la renovación del entendimiento. Porque hay que alcanzar, dice, hasta que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Pero eso requiere una mente renovada, una mente nueva. Y esa mente nueva es un proceso de crecimiento. El hombre carnal anda pensando, no hay mente renovada, anda pensando en la cosa de la carne. Aunque venga a la iglesia, aunque esté en la iglesia, aunque cante, aunque ofrende a veces. Pero su mente está puesta en otras cosas. ¿Alguna consecuencia? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si su mente no es renovada, entonces va a estar pensando allí, van a quedar más de una puertecita abierta y el maligno va a empezar a trabajar. Y como tiene su mente puesta en cosas de la carne, en la satisfacción de la carne, entonces el maligno le va a empezar a ofrecer opciones, posibilidades, tentaciones. Y en algún minuto puede caer. Por eso que el ocuparse de la carne es muerte. En cambio, la segunda parte del versículo 5, del verso 5, va a decir, pero los que son del Espíritu, los que han madurado entonces, ¿no? Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. La segunda parte del versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu es, aleluya, es vida y paz. Gloria a Dios. Mire el versículo número 8, por favor. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, eso de agradar a Dios tiene que ver con que el Señor lo considere, lo valore de tal manera que le asigne tarea. Que el Señor lo comisione. Que el Señor le diga muy bien, vas a tener esta actividad y aquella. Cuando el Señor habló con los discípulos, ya estaban en el tercer año de trabajo, de ministerio, y el Señor le dice en Juan 16, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora todavía no las podéis sobrellevar. No las pueden entender ustedes. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Bueno, ahí está el punto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que claramente, si un hermano, un amado hermano, una amada hermanita viene al Señor, está en la iglesia, ¿no? Está feliz,
porque es parte de la iglesia, porque los hermanos le saludan, le abrazan, le gusta cantar, gloria a Dios. A veces el Señor trata con ella y puede bailar un poquito y después se da otra manifestación y la hermana está feliz. Pero su mente en la casa sigue con celos, sigue con disensiones, sigue con dificultades. El trato en la casa no es el que corresponde. El respeto y la consideración al esposo no es el que corresponde. La formación de los hijos no es una cosa que le importe ni le preocupe. De vez en cuando una mentirita piadosa le parece que no está tan mal. Cómo administrar los tiempos es una cosa que va nomás. Cómo administra los dineros de la casa, de cualquier manera da lo mismo. Sí. Total, soy hija de Dios o soy hijo de Dios. Con quien se junta, con quien conversa, con quienes se reúne el fin de semana, etcétera. Hay hermanos amados hermanos, pero se jactan de que tienen muchos amigos. No, si tenemos unos amigos, y porque son amigos, entonces nos juntamos y hacemos un asadito y compartimos. Son amigos, ¿no? Todavía no entiende, al hermano no se le puede culpar de nada. ¿Y por qué no? Porque no ha entendido. Solo el hombre maduro, el hombre espiritual, juzga todas las cosas. El hombre que su mente está en función del Espíritu, atento a la voz del Señor, se da cuenta de que el que hace amistad con el mundo se constituye en enemigo del Señor. Como ese tiene amistad con el mundo, como vive en función del mundo, buscando la satisfacción, entonces dice que ese hombre carnal, no dice que se vaya al infierno ahora, no dice eso. A lo mejor el Señor va a tratar pronto con él y va a madurar en el tiempo. ¡Gloria a Dios! Pero ahora dice, ese hombre carnal que vive en función de la carne, del placer, de la satisfacción, de estar bien, de tener amigos del mundo, no hace gran diferencia. Pero dice que ese hombre no puede. ¿Lo quiere leer conmigo? Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar. No pueden agradar a Dios. Entonces tendríamos que ligar eso con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, ¿qué pasa? Es que el niño depende, claro, depende del papá, de la mamá. Sí, pero no tiene fe. No tiene fe. Sabe que alguien le da comida, sabe que y vive feliz con eso, pero no puede profetizar, no puede proclamar, no puede confesar que su vida está en el gobierno, en la voluntad y bajo la palabra del bendito Dios y Padre. La pregunta es entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en la iglesia y en torno a la iglesia hay hombres naturales, ya lo conversamos. Pero hay hombres naturales y hombres espirituales. Pero entre los espirituales hay niños o carnales niños y hay otros que están crecidos. Entonces la pregunta es, ¿el que es natural debe o no debe ser trabajado, tratado, atendido para que entre al grupo de los espirituales? ¿Sí o no? Amén. Pero los que son carnales, que ya están en Cristo, ya están en la iglesia, los que son carnales, ¿deben o no deben ser trabajados, tratados, enseñados para que suban, para que crezcan, para que maduren? ¿Deben o no deben? Amén, pues. Y el hombre espiritual, ¿qué decimos? ¿Lo dejamos solo? O, como dirá Pablo a los Corintios, si alguno cree estar firme, cuídese, mire que no caiga. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué decimos? Que todos los hermanos en la iglesia, porque el hombre espiritual, ese hombre que ha crecido, es un hecho. Lo leíamos estos días. Efesios capítulo 4, versículos 7, 8, decía allí que el Señor subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. Pues entonces este hombre espiritual tiene dones, no hay duda, tiene dones del Señor. Y esos hay que trabajarlos. Sí, pero no se pueden trabajar de cualquier manera.
Tienen que trabajarse en el orden y bajo la gracia del Señor. Eso hay que enseñarlo, eso hay que confirmarlo y finalmente a algunos de ellos hay que comisionarlos. ¿Entiende por qué los santos tienen que ser perfeccionados? Porque necesitamos avanzar, porque necesitamos crecer, porque necesitamos llegar. Por favor, ayúdenme un poquito. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Es un versículo, pero juzgo que es de toda necesidad, amados. Gálatas capítulo 5, versículo 24. 5:24. Va a decir, pero los que son de Cristo, y es una clara manifestación por lo que antes fue enseñado. Hoy día no tenemos tiempo como quisiéramos para verlo. Porque antes Pablo habló de los que viven en la carne y que tienen obras de la carne. Y también va a hablar de los que tienen el fruto del Espíritu. Y ahí establece clara diferencia. Usted lo puede revisar, por favor, aquí en el capítulo 5, especialmente a partir del verso 16. Pero en el verso 24, hablando de los espirituales, de los maduros, dice, pero los que son de Cristo, los que ya no son niños, los maduros, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el 25 va a decir, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, finalmente esa es la meta, ¿se da cuenta? Esa es la meta. Llegar a crucificar la carne, que la carne no domine, no maneje, no mande, que no hagamos lo que me gusta, lo que me satisface. Ay, es que esta canción me gusta, si no cantan la canción, entonces me molesto. No, el hermano tiene que ser tratado, el hermano tiene que ser trabajado. Es un niño, le falta, debe crecer. Y alguien, hermano, alguien debe hacer este trabajo. Alguien debe hacerlo. Por eso es que el Señor constituye en la iglesia a fin de que los santos, dice, sean perfeccionados, sean perfeccionados. Dos textos y vamos a cerrar allí por causa del tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mire los versículos 9 y 10. 9 y 10, segunda de Pedro, capítulo 2. Dice el 9, sabe el Señor, aleluya, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Aquí habla de piadosos en términos de a los obedientes. A los que se mantienen sujetos en humildad bajo la instrucción, bajo la palabra, ¿no? Sabe el Señor librar de tentación. La tentación siempre viene por la carne, usted sabe. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y, atienda esto, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, por eso que hay que ser cuidadoso, mi hermano lindo, mi hermano. A los que siguiendo la carne terminan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Eso de desprecian el señorío es desconocen la autoridad del Señor. La desconocen. Entonces, como desconocen la autoridad, cada uno se manda solo, hace lo que quiere, dice lo que quiere, va donde quiere, no. Exige que se le dé un cargo, exige que se le mande a trabajar en cierta cosa, porque él cree, porque al hermano le parece que eso es lo que le corresponde y eso se lo dio el Señor. Sí, pero no tienen testimonio, no se sujetan, no son obedientes y no esperan los tiempos del Señor. No trabajan conforme a instrucción porque desprecian el señorío, desprecian el señorío. ¿Cuál es el llamamiento entonces final a la iglesia del Señor? Sabiendo que hay necesidades en la iglesia de desarrollarnos, de crecer, de avanzar. ¿Cuál es el llamamiento? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
Va a decir, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Perdón, capítulo 12, verso 1, hermano, perdóneme. Capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no es cosa de andar sacándole el cuerpo a cualquier tipo de sacrificio, a que nada me duela, a que nadie me trate mal, a que nadie me mire mal. No, mi hermano, ofréndese, ofréndese, hermano. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto con inteligencia, vuestro culto que finalmente con una mente renovada, pensando en el Espíritu, es un culto espiritual al Señor. Versículo 2, no se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino dice, tiene que notarse, hermano, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Esto es primero, la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, voluntad de Dios. En el verso 3 va a decir, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, atienda esto. Cuidado con los niños, atienda esto. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuidadito. Esa es una señal de niñería. No, es que yo puedo, es que yo sé, es que si puede y sabe y tiene gracia, el Señor la va a confirmar. Espere los tiempos del Señor. Eso es madurez. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, que no se vuelva loquito, eso dice. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Para allá hay que trabajar, hermanos. Para allá hay que ir, hermano. Debemos, la iglesia del Señor tiene que llegar a alcanzar ese entendimiento, alcanzar a confesar, a proclamar que ninguno vive separadamente, que ninguno puede por sí. No, somos todo un solo cuerpo, cuerpo de Cristo, donde el bendito Hijo de Dios es cabeza y es gobierno de todos nosotros. Y por su palabra somos alimentados, bendecidos, santificados. En Él estamos cubiertos, en Él estamos bendecidos. Amén. No sé si ya está conmigo en que necesitamos que los santos sean perfeccionados. Necesitamos que los santos sean perfeccionados para ir juntos avanzando. Luego va a decir el apóstol, hasta que todos lleguemos, porque esto no es de a uno. No, es hasta que todos lleguemos a la meta, que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Señor le bendiga. Señor le bendiga. Quiero rogarle que donde está, por favor, tenga un tiempo allí en casa con la familia. Si está solito, hágalo usted. Pero si está con la familia, oren un momento, hermanos. Ahora, en el nombre del Señor, sean bendecidos. Y Dios nuestro Padre estará cubriendo a su amada iglesia. En el nombre de Jesús.